Entonces vamos a orar para dar inicio con la casa de oración. Bienvenidos nuevamente a todos. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, en esta noche por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que asisten a esta hora, Dios, los que vienen en camino, amado Rey, para conectarse. Bendícelos y guárdalos, Dios, guarda a los que van a estar viendo este mensaje en diferido, Dios, bendíceles también, guarda a sus familias, sus hogares. Permite que nuestra vida, Señor, sea una vida agradable delante de ti. Hoy colocamos delante de ti, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, Dios, para que tú nos moldees, para que nos des de tu sabio consejo y nos ayudes, Dios, a hacer las cosas que son agradables delante de ti, Señor. Permítenos andar, Señor, de tu mano en este día y llénanos más y más de tu verdad, de tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Dios, a conectarnos cada día, Señor, y a permanecer en tu camino, Dios. Conéctanos a tu presencia, dale vida a tu palabra en esta noche y vivifícanos a través de ella, Dios. Moldéanos y fortalécenos y deja que nuestra vida, Señor, sea una vida que te agrade y que te honre, Dios. Ayúdanos y lávanos hoy de todo pecado. En tu nombre, poderoso Rey, te damos a ti gloria, honra y alabanza, porque solamente tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ve, mira, tan raro, pero... Ay, es que el link no le ha llegado a todos. ¿Por qué? Ay, ya, barré. Ya, espérate. Con razón. Espérate, es que te lo mandé, fue a vos. Listo, ya. Con razón, alguien me reclamó el link. No es que cómo te llegó a ti. Ya. Dios te bendiga. Marjorie, bienvenida. Qué pena, es que había enviado el link por otro lado y pensé que le había llegado a todas las personas. Sí se nos hacía raro que faltaran tantos, pero bueno, bendito Dios. Tranquilo, Andrés. No me buenas comenta, noches. no me doy cuenta, la verdad. Yo sí me quedé tan raro, falta mucha gente. Bueno, vamos a leer entonces el texto. Hoy vamos a tener un tema, creo que lo titulé Sin progresión, si no me equivoco. Y vamos a ir para eso al libro de los Salmos. Vamos a leerlo en el Salmo 136, 37. Este salmo es un salmo recurrente en este lugar, lo hemos escuchado en varias ocasiones. Y siempre que lo vemos, bueno, lo vemos en diferentes contextos de la palabra. Entonces vamos a mirar este salmo, Salmo 137. Dice lo siguiente, dice... Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extraeré tus niños contra la peña. Un salmo duro, ¿cierto? Pero les voy a explicar un poquito el contexto de por qué el compositor desarrolló ese cántico. Esto ocurre justo durante el tiempo del cautiverio de la casa de Israel por mano de Babilonia, ¿cierto? Ya Dios venía hablando con ellos años atrás a través de diferentes profetas, porque cuando Israel cayó en este problema, pues en este asunto que la casa de David causó esa división del reino, y entonces de lo que era una sola nación se crearon dos naciones, ¿cierto? Durante todo ese proceso, si usted lee las crónicas y los libros de los reyes, se da cuenta de que
los reinos empezaban a prosperar un tiempo, mientras había un rey, prosperaban, ese rey se moría y llegaba otro rey y hacía las cosas al contrario, y entonces la nación volvía y caía en desgracia, y lo mismo pasaba con la nación hermana, y entonces mientras una nación estaba arriba, la otra estaba abajo, y así la pasaban así. Eran muy poquitas las veces, o casi nunca, creería yo, la verdad no lo he analizado, casi nunca estuvieron las dos naciones hermanas, eh, ambas en el mismo estado de progresión. Nunca estuvieron. Siempre era una estaba abajo, otra estaba arriba. Una estaba abajo, otra estaba arriba. Incluso llegaban momentos donde habían peleas entre ellas mismas. Naciones hermanas y llegaban a tener conflictos y a contratar naciones aliadas para irse a la guerra los unos contra los otros. Y luego se arrepentían, hacían las paces y bueno, vivían una vida en un sub y bajo. Eso era una montaña rusa, ¿cierto? Y eso impedía de que en ellos hubiera una progresión. Eso no permitía que hubiera una progresión, sino que por el contrario, pues encarecían las cosas, ellos empobrecían, no solamente espiritualmente hablando, sino que también físicamente la nación empobrecía, perdían territorios, eran invadidos, hay una mezcla cultural en medio de ellos, ya empezaban a añadirse a su fe se empezaron a añadir nuevos dioses, nuevas conductas, se empezaron a mezclar con otros pueblos, entonces la nación terminó convirtiéndose en una amalgama, ¿cierto? De un montón de culturas, porque a ese punto ya, cuando poco antes de que pasa ya lo que pasa y empieza el autor de este salmo a escribir esto, poco antes, años atrás, unos cuantas décadas atrás, ya la nación ya había prácticamente se habían olvidado de Dios. Ya eran muy pocas las personas que tenían temor de Dios dentro de la nación. Ya existían, ya los altares habían estado desde mucho tiempo atrás, pero pues ya los altares a dioses paganos ya pues ya era como el común denominador dentro de la nación. Ya no era como que la gente veía eso y se rasgaba las vestiduras y entonces hacían todo lo posible por destruir ese altar, no. Ya incluso los levitas, que era la tribu que se encargaba del servicio, pues ellos mismos iban y servían a esos dioses, los contrataban, les pagaban y les decían, vea, yo hice un altar, necesito que un sacerdote para que venga y le haga culto a la diosa, yo qué sé, Artemisa. Usted le mí y el levita decía, sí, yo trabajo, y se iba a trabajar con esa gente. Dejaba de hacer las cosas santas por irse a trabajar con el otro, a una casa en particular, ¿cierto? Entonces, esas cosas fueron las que empezaron a hacer que al Señor la paciencia se le empezó a colmar, ¿cierto? Hubo un momento donde la paciencia de Dios como que ya se le colmó, porque estuvo durante muchas décadas, vuelvo y repito, eso no fue como que les dio 15 días a ver si se arrepentían, o como en el caso de Nínive que le dio 3 días a la nación para que pensaran qué iban a hacer antes de que llegara el juicio. ¿Se acuerdan con Jonás? No, fueron décadas donde el Señor estuvo enviando profetas a hablarle y los mataban. Por los profetas a hablar la verdad, los mataban, los cortaban con serruchos a la mitad, hacían todo tipo de vejámenes con ellos, ¿cierto? Los amedrentaban y así. Incluso se levantaron sacerdotisas muy poderosas que empezaron a decapitar pues a los siervos de Dios. Bueno, eso pasaron un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Entonces, después de que Dios habla con ellos tanto, Israel tenía como a Dios como por allá en un cuarto, quinto plano ya, y ya tenía otros planes de respaldo, porque se había aliado con naciones, entonces ya tenía que si, pues como siempre nosotros las personas, ¿no? Siempre tenemos como las cosas, tratamos como, somos como, no sé si ustedes han visto esos documentales donde hay un mono subiéndose en un árbol y no se pasa una rama sin soltar la otra, porque primero tiene que estar seguro que esa rama aguanta con el peso, entonces él no se va a lanzar al vacío de la nada. Nosotros somos iguales en la vida. Usted no suelte una cosa hasta no tener asegurada la otra en sus manos. Yo no sé si ustedes lo han analizado, pero somos así, ¿cierto? Lo mismo es, por ejemplo, con el trabajo. Usted no se sale de un trabajo hasta que usted por lo menos no lo hayan llamado ya a una entrevista, ¿cierto? A una entrevista laboral. Usted no habla en su trabajo y dice, ¿ves que pienso retirarme? O habla con él, tengo pensado
cambiarme porque es que las condiciones aquí pues no me favorecen, no me siento cómodo con las condiciones económicas que ustedes me están brindando. No, uno no dice eso, ¿cierto? Generalmente el empleado no dice eso, sino hasta que ya está como que, ok, mañana viene y deja la firma y empieza a trabajar aquí, entonces ahí sí va y habla con el jefe y se riega. Y no es que aquí no sé qué, entonces, no se vaya, le aumento el sueldo, bueno, ¿cierto? Y resulta que Israel había hecho lo mismo. Entonces ellos habían planeado, si en algún momento llego a tener un conflicto de guerra, pues tengo a los egipcios. Ellos están caracterizados porque tienen un ejército, el mejor ejército, uno de los mejores ejércitos del mundo lo tienen ellos. Entonces, si tengo problemas, yo con Egipto, yo tengo un tratado comercial y si necesito ayuda de ellos, pues yo me voy por donde ellos y ellos me apoyan con el ejército de ellos. Y si tengo problemas con económicos, pues está acá la región de Tiro, que era como el mercado del mundo, porque era como una especie era una zona que estaba cerca al océano, y pues toda la mercancía se movía era por el mar. Entonces todo el tiempo la economía se estaba moviendo, y así, dependiendo de la necesidad que tenían, ellos se arrimaban a las naciones. Y por eso es que cuando viene ese juicio de Dios, ya cuando ya pasó todo que Dios les dio, hasta lo último, muchos de ustedes leen los profetas mayores y algunos de los menores en el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que créanme que Dios hizo hasta lo último, pues, por no disciplinar la nación. Hasta lo último, usted ve y usted no se imagina la cantidad de oportunidades que Dios les da. Y ellos endurecidos, pues, duros de corazón, en contra de Dios, le mentían a Dios, le decían, sí, vamos a estar, vamos a hacer lo que usted nos... Ellos mismos, por voluntad de llegar y llamaban al profeta y le decían, venga, vaya, hable usted con Dios y lo que Él le diga, lo vamos a hacer. Todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo, lo que Él le diga, nosotros lo vamos a hacer. Y Él decía, y el profeta, pues claro, el profeta llevaba sufriendo años, viendo todo lo que ellos hacían, ¿cierto? En contra de Dios, viendo las actitudes que tenían con Él. Y obvio, usted imagina que usted, por ejemplo, estuvo 30, no sé cuántos años ya estuvieron esos profetas hablando allí, 30, 25 años, yo qué sé, 40 años, hablándoles y todo el mundo, este viejo loco, y tirándoles roca y amenazando y correteándolo usted por todo lado. Este man se enloqueció, ¿cómo así que nos vienen que nos van a llevar cautivos? ¿Quién nos va a llevar cautivos? Somos el pueblo de Dios, somos poderosos, tenemos esto, lo otro. Y así, imagínese usted viviendo en la calle porque nadie lo quería, ¿cierto? Hasta los reyes eran todos hipócritas porque llamaban a los profetas para que les diera el consejo de parte de Dios y ya nomás anunciaban el juicio que Dios iba a traer. Se enojaban y delante de todo el mundo hacían cáscara de pobre profeta, lo metían por allá en un pozo y luego en secreto iban y lo consultaban otra vez. Venga, ¿es verdad eso que usted dijo? Sí, ¿y qué más dijo Dios? Dijo esto y esto. Bueno, no le diga a nadie que yo vine por acá, y volvían y se iban, y el rey todo preocupado, ¿y cómo vamos a salir de esta? Y entonces volvían y consultaban en secreto al profeta para que él consultara a Dios, y les decía, no, si los vienen a invadir, déjense invadir, y ellos no hacían caso, y cuando los venían a invadir, se iban a la guerra y los pelaban a todos, ¿cierto? Por no hacer caso, y así, y entonces imagínense que de un momento a otro, la gente aparece y le diga a ese hombre, no, ¿sabe qué? Ahora sí vamos a hacer caso, claro, la felicidad de ese man, buscando de Dios y hablando, y Dios les dice, vamos a hacer las cosas así, así, así. Cuando él va y les plantea, a lo más habla, la nación empieza a decir, no, ¿sabe qué? Ya no queremos. No, es que no nos parece lo que nos está planteando él, porque es que tenemos esto, lo otro, es que tenemos otros dioses, y si le dejamos de orar a ese Dios, pues no llueve y la cosecha no va a producir, y nuestras mujeres también adoran estos dioses, y no se puede, no se puede. Entonces ahí es donde pretende, entonces si no quieren hacerlo, entonces ¿para qué me mandan a mí a consultar cosas? Si lo que hacen es que añaden carga sobre sus vidas, porque dicen una cosa y se echan para atrás, ¿cierto? Y así hasta que finalmente llega el momento donde se cumple los juicios que durante años habían escuchado de diferentes bocas de profetas. He dicho, van a ir una nación poderosa, van a venir, y ellos qué poderosos, y tenemos las naciones más fuertes están de nuestro lado, y cuando llega esa gente, que es esta tierra que viene Ciro, ¿cierto? Viene Ciro,
viene Ciro, que es Babilonia, ¿cierto? Viene esta gente viene esta gente de Babilonia, que es Nabucodonosor, ¿cierto? Viene con esa potencia y todas esas naciones que están alrededor voltean la espalda y dejan solo a Israel. Ellos hasta llegan a correr hasta los territorios de Egipto, y allá en Egipto les va peor. Y entonces ahí es donde quedan las disque amistades que tenían, y disque los políticos y las amistades militares que tenían, nada de eso sirvió. Y todas esas cosas ya estaban profetizadas, porque los profetas se los habían dicho, que no solamente por causa de ellos iban a ir juicios sobre sus vidas, sino sobre todas las naciones vecinas, porque todos se conspiraron contra Dios. Entonces ahí es donde le habla, y por ejemplo le dice a Egipto: usted, que fue una nación que se había mostrado que con sus potencias usted va a ser semejante a un bastón en el que un hombre se apoya, se rompe y se clava en el hombro de la persona, se clava en la axila de la persona. Así fue usted para mi pueblo. Los ilusionó, y cuando llegó el momento de la verdad, le hizo un daño en el tremendo, ¿cierto? Y por eso su castigo va a ser esto y esto, y así con cada nación, con Tiro, lo mismo. Que una ciudad hermosa, económicamente lo más próspero que hay, donde todos vienen y trafican aquí, todo el mundo vende, el vendedor que no vende allí no existe. Con todo eso, sobre su nación no va a haber sino ruinas, y la gente cuando pase por sus tierras no van a ver sino taparse la boca aterrados, porque usted hace una tierra de espanto, y les pasa todo lo que Dios les dice a todas esas naciones. Entonces ya pasaron los años, y ya en cautiverio un compositor llega y se queja de esto y dice: ¿cómo está? Sí, que esta gente nos lleva cautivos, ya llevan no sé cuántos años, no sé cronológicamente en qué punto de la cautividad se emite el Salmo 137, ¿cierto? Pero sabemos de que el tiempo de cautividad ellos fueron más o menos 70 y tantos años, 72, 74 años, no recuerdo bien. Entonces durante 70 y pico de años cautivos, y ellos se quejan, se empiezan a quejar, que porque los que los aprisionaron les reclaman: bueno, canten, que ustedes eran que populares porque cantaban muy bonito, y que le cantaban a Dios, cántenos de esas cosas, y esa gente no tenía ganas de cantar ya. Lo que hacían era todo el tiempo pasarse el cassette de Patras y acordarse cómo era su vida antes de ser esclavos, que tenían todas las cosas, que estaban bien completos, ¿cierto? Y por eso eso es un lamento, ese cántico, por eso ahí aparece como lamento de los cautivos en Babilonia, ¿cierto? Que es como una queja que hay en el corazón de ellos, pero provocada ¿por quiénes? Por ellos mismos. Fue algo que ellos mismos se provocaron, ellos mismos causaron eso, porque Dios trató de todas las maneras posibles de hablarles, de hacerlos entender, por la dureza del corazón de la nación no permitió que reaccionaran a tiempo. Ya en medio de la cautividad es que pasan todas estas situaciones, en medio de esa misma cautividad es que ocurre la historia de Daniel y sus amigos, ¿cierto? Y muchas otras cosas empiezan a ocurrir en medio de esa cautividad. Pero era un periodo de tiempo donde la gente estaba casi que sin esperanza, porque clamaban a Dios y Dios no les contestaba, ¿cierto? Estaban sometidos, subyugados, habían empezado a nacer generaciones que habían nacido otra vez en esclavitud. No había pasado eso desde Egipto, que estuvieron como 420 años de esclavos, y no había pasado eso durante tantos años para otra vez volver otra vez a lo mismo, ¿cierto? De estar en esclavitud en tierra extraña, pero con la diferencia de que aquí ellos sí conocieron a Dios, ¿cierto? En Egipto ellos no conocieron a Dios. En Egipto ellos se olvidaron completamente de Dios, y por eso empezó a pasar eso allá, que empezaron a someterlos de esa manera, ¿cierto? Habían olvidado de su Dios, sus rituales, todas esas cosas las habían dejado atrás. Pero en este momento ellos tenían eso ahí, por eso es que ellos dicen, el autor dice que si se me olvidara alabar a Dios, pues que pierda mi diestra, su habilidad, es decir, no, o sea, que no sirva para nada, y que si yo enaltezco a Jerusalén, porque Jerusalén era el lugar donde quedaba el templo y donde se tenía el arca del pacto y donde la presencia de Dios entraba. Entonces por eso ellos dicen esas cosas, haciendo memoria de sus años de gloria, ¿cierto? Y a veces eso pasa también en nuestra vida.
A veces vivimos más preocupados por lo que fuimos un día que lo que podemos ser, que lo que tuvimos, por ejemplo, ¿cierto? Ay, no, si yo tuviera ese tiempo, si yo tuviera la oportunidad ese día que me dijeron haga esto y lo otro, cuando estaba en tal lugar, cuando estaba con tal persona, y vivimos más angustiados y lamentándonos por eso, y no pensamos más bien lo que podríamos ser en el tiempo de ahora en las manos de Dios, ¿cierto? Y usted sigue leyendo y él cierra con una frase que es una cosa que uno se queda como que, uy, eso es hasta tétrico leer lo que dice al final, que refleja ya un estado ya de una amargura del alma, ¿cierto? Porque mira lo que dice los últimos dos versos dicen, versos 8 y 9 dicen, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Imagínense la amargura y la enemistad que hay en el corazón ya de ellos, que ellos deseaban que esto pasara con los niños de Babilonia, ¿cierto? Cosa terrible, terrible, aunque eso es algo semejante a lo que también le hicieron ellos a Israel, porque incluso en ese tiempo hay uno de los profetas, no recuerdo cuál, está hablando con un muchacho y Dios le permite ver el futuro de ese joven, un joven extranjero, es un servidor de otro rey. Y él se queda mirándolo y mirándolo y mirándolo hasta que un momento que el pelado se siente como incómodo porque pues la miradera de ese señor allí ya se pone colorado y todo. Y entonces el profeta empieza a llorar y el pelado le pregunta qué le pasa y le dice, pues la verdad me siento muy triste por lo que tú le vas a hacer a mi gente, porque usted le va a hacer mucho daño a mi gente, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿cómo así mucho daño? Pues ¿qué pasó? Después de eso él sale de allí, mata al rey, se convierte en el rey, y después muchos años más adelante viene y empieza a asediar la tierra de ellos. Y eso eran unas cosas crueles, porque eso, la Biblia dice que incluso las mujeres embarazadas las atravesaban con espada por el vientre. Pero unas cosas crueles, la guerra siempre, siempre ha sido una cosa cruel, ¿cierto? Y por eso está esa amargura en ellos no podían perdonar eso. Llevan tantos años cautivos y no podían olvidar eso que les pasó. Vuelvo y les repito, causado por ellos mismos. Causados por ellos mismos. Porque Dios les había dado una promesa de que mientras ellos estuvieran con él, nunca les iba a pasar nada. ¿Cierto? A Josué se le dijo, todos los días de tu vida, mientras yo esté contigo, nadie te podrá vencer. Y eso es una promesa para todo el pueblo, no solamente para Josué. Pero el pueblo por la desobediencia perdió la promesa, ¿cierto? Ahora vamos a leer por acá en San Lucas, si no me equivoco, capítulo 13. Verso 1. Vamos a leer estos primeros 9 versos. San Lucas 13, 1. Y esto dice lo siguiente, dice, en el mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Y entonces, él le respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Miren, esto, aunque es una parábola, nos enseña la forma en la que Dios trabaja o hace las cosas. Así es como Dios hace las cosas. Por más de que uno diga como que, uy, eso es duro, ¿no?
Es duro, como que si algo no da resultado, como que entonces no sirve, entonces hay que cortarlo, hay que sacarlo, porque ahí él da la razón, ¿no? Del por qué va a extraerlo de la tierra. Y dice, eso no me está produciendo nada, si no sirve, toca quitarlo, ¿cierto? Y fue lo mismo que pasó allá con lo que estábamos leyendo. Es exactamente lo mismo. Durante muchos años, Dios estaba esperando un fruto de la tierra de Israel. Y no estoy hablando de un fruto físico de que creciera las calabazas o las sandías, ¿no? Sino que Dios estaba esperando que hubiera algo en el corazón de los israelitas, una transformación, porque si usted lee el contexto de este texto, estamos hablando acerca de eso, un cambio de actitud, de pensamiento. El arrepentimiento se trata de eso, siempre se ha tratado de eso. El arrepentimiento es un cambio de nuestras actitudes o comportamientos. No es de sentirse mal porque pequé. De eso no se trata el arrepentimiento, porque eso es remordimiento, es diferente. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento quiere decir que uno cambia el camino, se vuelve donde estaba, ¿cierto? Y toma otro curso, eso es arrepentirse, es decir, hay un cambio, una transformación. Cosa que a veces nosotros no permitimos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Resulta que en el reino de Dios y las cosas con Dios funcionan es alrededor de esa conversión, de ese arrepentimiento. Ahí es donde las cosas con Dios operan, se activan, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Eso no pasó lamentablemente en Israel antiguo. No pasó, porque se la pasaban, como les decía, 15 años con un rey. Si el rey hacía las cosas bien, todo el mundo hacía las cosas bien, ¿cierto? Y a medias, bien entre lo que nosotros humanamente podemos decir bien, porque, por ejemplo, usted lee las crónicas o los reyes y usted se da cuenta que dice que, bueno, y subió el rey tal con tantos años, 20 años, 18 años, y hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, quitó estas cosas, propuso estas, retomó otra vez los rituales, trajo y edificó para la casa del Señor, derribó tal cosa, sacó a los que practicaban la sodomía, pero no tocó los altares paganos, esos se quedaron y listos. Y durante todo el tiempo hizo las cosas bien, entre comillas, hasta donde lo pudo hacer. Y cuando él se moría, salía el hijo de él, y el hijo de él volvía y retomaba, entonces le daba importancia a esos cultos paganos, y volvía y lo que ha hecho el otro se borraba, y se la pasaban así. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo no entendía cuál era la conducta que llevaban en su vida. Incluso durante mucho tiempo, si usted lee las crónicas, se da cuenta que hay un momento donde uno de los reyes, por cosas de Dios, pide traer el libro de la ley. Y lo desempolvaron. O sea, imagínense cuánto tiempo llevaba el libro de la ley, que era el fundamento. Era el fundamento que Dios les había dado en la antigüedad. Y ese libro estaba olvidado. ¿Cómo no iba a estar la nación como estaba si el libro de la ley estaba olvidado? Y cuando empezaron a leer el libro, todos se pusieron a llorar y dijeron, uy, no, nosotros hemos pecado contra Dios. Y por eso ese era el fruto de muchas, ese era el núcleo del nacimiento de muchas de las desgracias, de todas las desgracias de la nación. Era que el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Por eso es que acá, y eso es algo que lo confronta uno mucho. Miren, estos días con esa lluvia tan impresionante que ha habido, ¿cierto? Nosotros, por lo menos acá en la iglesia donde estamos nosotros, pues nos notificaron un caso pues muy triste de algo que pasó durante esas lluvias con una persona que pues es el esposo de una señora que pues de una hermana de la iglesia. Y pues muy lamentable lo que ocurrió en eso. Uno no se imagina que pues una lluvia pues le haya causado a usted pues la pérdida de una persona, de su hogar, de su familia. No sé, o sea, eso es algo que a uno nunca se le cruza por la cabeza eso. Que el Señor no sé qué estaba haciendo y se le vino una teja encima y lo puso malo, re malo, y el Señor en cuestión de horas perdió la vida. En cuestión de horas perdió la vida, se empezó a grabar y perdió la vida, ¿cierto?
y entonces ya empezaban pues a indagarse bien y que no, que el hombre no iba a la iglesia y no sé qué. Y quizás las personas, algunos dirían, ay, no, pues que porque hace tantos años se le ha compartido de Dios y pues no quiso tomar la decisión, ¿cierto? Y mire lo que pasa, ¿cierto? Que es lo que quizá humanamente alguien piense. Pero según lo que Jesús nos está hablando en este pasaje, es algo que nos hace aterrizar y nos dicen, hey, no piensen que porque una persona muere de una manera trágica, por lo menos, porque aquí está hablando de que hubo unos hombres que murieron y su sangre fue mezclada en unos sacrificios, es decir, fue como, la palabra es perturbado o, sí, la palabra es como que fue perturbado, pues la vida, los cuerpos de esos hombres que murieron siendo creyentes. Imagínense, murieron siendo creyentes y sus restos fueron mezclados con sangre de ídolos y esas cosas, ¿cierto? Fue una abominación ocurrió allí y entonces decía, no, no piensen que porque esos galileos murieron y sus cuerpos físicos fueron tratados de esa manera, era porque no, esa gente era lo peor que había, por eso les pasó eso. Y luego da otro ejemplo a través de una parábola y dice, o sobre aquellos que dice que, luego de darle una parábola, no, antes de la parábola, les dice que también, que porque hubieron 18 hombres en un territorio y se les vino una torre y los mató a todos, entonces, no, esos 18 que murieron allí eran lo peor del barrio. Eran lo peor del barrio, por eso murieron así, aplastados por una torre. Porque eso es lo que a veces humanamente uno llega a pensar. Y él les dice, antes si no se arrepienten todos perecerán. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en la que una persona muere no significa que era peor o mejor que otro. Porque todos estamos en una condición, donde estamos en una condición humana que es desfavorable. En cuanto a las cuestiones espirituales, nuestra carne es contraria a la naturaleza espiritual que tenemos nosotros en Cristo. Y eso es un fundamento básico del cristianismo y eso creo que todos los que asistimos a este lugar ya lo sabemos, que la carne es contraria al espíritu. Entonces ya de entrada, naturalmente hablando, ¿cierto? En el sentido natural, ya de entrada nosotros estamos en desventaja, ¿cierto? Desde el punto de vista humano, ¿cierto? Estamos en una desventaja porque ya de entrada el vehículo en el que estamos trepados nos juega en contra. Le da pereza orar, le da pereza ayunar, no quiere ir a la iglesia, no quiere servirle, le da miedo buscar de Dios, le da miedo renunciar a ciertas cosas por agradar a Dios, ¿cierto? Humanamente hablando, el vehículo es así, pero el conductor que es espiritual se va a ver perjudicado, que esa es nuestra alma, que es eterna. Por eso es que el Señor nos dice, antes bien, si no se arrepienten, todos van a perecer. ¿Cierto? Y por eso es que luego entra y empieza a hablar sobre la higuera, sobre aquella higuera que no dio fruto y 3 años nada que da fruto y ya el Señor ya está levantando un juicio sobre la higuera y toca mocharla. Pero dice que hubo uno que intercede, ¿cierto? A favor de esa higuera y le dice, deme un año más, un año extra, un año de gracia, se le llama eso. Un año de gracia, ¿cierto? Cuando los que están más jovencitos, ¿cierto? Y si en algún momento deciden pedir un préstamo, se darán cuenta que algo que dentro de las finanzas, ¿cierto? Se conoce como el año de gracia. ¿Qué es el año de gracia? Un ejemplo, los que se meten con el ICETES. Se meten y le ayudan a pagar su carrera universitaria. No sé cuántos millones, 80 millones, por ejemplo. La carrera cuesta 80 millones profesionalmente. Listo, usted se mete con el ICETES y entra. Después de que está con el ICETES y usted ingresa, listo, hizo su carrera, usted no se preocupaba sino por pagar cierta cuota mensual o no sé cómo la cuadre con el ICETES, yo la verdad nunca lo hice. Y entonces usted empieza a pagar, pero esa deuda resulta que no se queda como que yo me metí en una deuda de 80 millones y cuando yo salga a los 5 años de mi carrera, yo voy a pagar los 70 o no sé, o 60 millones que me quedan por pagar, porque pagué durante la carrera de lo que yo tenía que dar, pagué
yo qué sé, 10, 15 millones, no sé. Resulta que no es así, porque el ICETEX te cobra intereses sobre lo que te prestó, ¿cierto? Entonces usted terminará pagando 120 millones al final de su carrera. Cuando usted sale tiene que pagar 120 millones, pero le dan un año de gracia. Durante ese año usted no va a tener que pagar nada. Usted nomás se gradúa, le dan un año de gracia y en ese año de gracia usted no tiene que pagar nada. Simplemente dedíquese a buscar trabajo y ubíquese bien y ahorre. Y cumplido el año de gracia viene el ICETEX y ahora sí, bueno, mijo. A no ser que usted tenga la plata y usted solicite, no, yo no quiero años de gracia y nada, yo quiero arrancar ya. Y entonces, así como le llegan los recibos, va a llegar a su casa o a su correo electrónico o a su celular, sagraditamente el chequecito por, yo qué sé, 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos, 600.000 pesos a pagar y usted va abonando esa deuda, ¿cierto? Va abonando esa deuda, que la deuda sigue creciendo, mientras usted esté pagando, sigue creciendo, va a seguir creciendo. Es decir, es como comprar una casa. Eso es como comprar una casa, ¿cierto? Lo mismo es lo que está haciendo el Señor aquí. Le está dando un año de gracia que ella era infértil, ¿cierto? Que no está produciendo nada. Un año de gracia donde Él dice, ok, yo la voy a podar, dice, creo, venga, yo lo leo bien, dice, voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar, es decir, voy a prepararla. O sea, Él no va a tocar la higuera. Ojo con eso. Él no va a tocar la higuera. Él lo que va a tocar es el terreno. Voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar. ¿Usted en qué abona? Los que han tenido plantas o han tenido familiares que le gustan las plantas, ¿cierto? Yo, en mi caso, ¿cierto? Cuando usted va a abonar, usted no abona la planta. Usted no llega y le tira el abono a las hojas o al tallo. Usted lo echa sobre la tierra, sobre el terreno, ¿cierto? Donde está la planta y mezcla y mezcla y mezcla. No, y que la florescencia y yo no sé qué, que para que ponga bonita, ¿cierto? Y eso lo utiliza la misma planta y ella se encarga de producir. A través de eso se fortalece y produce. Lo mismo hace Dios con nosotros. Utiliza el terreno, nuestras circunstancias, nuestra vida, las personas que nos rodean. Utiliza eso para abonarnos. Pero somos nosotros los que debemos, a través del sometimiento a Dios, dar el fruto, producir. Es nuestro corazón el que debe producirlo. No son los demás. Somos nosotros, porque a veces nosotros, no, yo no cambio hasta que no cambie el otro. Eso no pasa así con Dios. Por eso le digo que hay que comprenderlo, porque Dios nos llama a un arrepentimiento a todos. Miren, nada más viendo esto que habla aquí Dios, lo que yo leía en mi devocional, acerca del carácter tan cruel del hombre, ¿cierto? Y viendo las noticias también en el almuerzo, un hombre, yo no sé cómo pasan eso en televisión, yo me quedé aterrado, yo, ¿eso por qué lo ponen hasta ahora? Uno comiendo y uno viendo eso allí, piensan que porque lo pusieron a blanco y negro, no, ya no pasa nada. Un hombre asaltando a un taxista y eso es con el puñal, parecía que estuvieran jugando niños con un cuchillo de goma. Eso era dele y dele con el puñal por todo lado, ¿cierto? Y eso es el carácter del hombre. Ese es el hombre sin Dios. Es cruel con el prójimo, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros está en nuestra naturaleza. Eso no es como que, no, allá los que tienen necesidad de robar, de asaltar y de secuestrar y hacer ese tipo de cosas, no. Eso está en nuestra naturaleza. Eso hace parte de esta naturaleza humana, terrenal, allí. Eso viene saltando de generación en generación en medio de nuestras familias hasta nuestra vida. Y eso está allí. La ira, la mentira, el enojo, ¿cierto? Eso está allí, la envidia, los celos, eso está allí. Y en algún momento se manifiesta en nuestra vida. Y es eso lo que Dios necesita, que nosotros permitamos que Él pueda sacar eso de ese terreno, a través de ese abono que Él está derramando en nuestra vida, que es su presencia, que eso salga de nuestra vida, porque eso es lo que nos impide florecer. Eso es lo que impide que uno florezca, eso es lo que impide que uno crezca realmente delante de Dios. Son esas cosas. A uno no lo impide crecer otra persona.
a uno le impide crecer es uno mismo realmente. Porque Dios está obrando, es una obra maravillosa y especial es en nuestro interior, que se va a ir reflejando poco a poco periódicamente en nuestro exterior, pero eso empieza aquí. Pero se necesita una disposición, porque si la planta no quiere, ¿se imagina que las plantas fueran como Groot? ¿Han visto la película de los Guardianes de la Galaxia, el árbol este chiquito? ¿Se acuerdan? Que usted fuera a regar una planta y, ay, no, esa agua no me gusta, eso sabe a cloro, y ¡plá! Le botara usted la vacía con el agua. O que supiera que usted la riega en las noches y entonces cuando usted sale a regar las plantas en la noche, no se escondió porque le da frío, entonces se escondió y usted le busca por todo lado y nada, yo me voy a dormir. No se dispone, ¿sí o qué? Para ser procesado, para ser ayudado. Así somos nosotros con Dios a veces. No nos disponemos. Cuando Él se presenta para hacer las cosas, nosotros no estamos. No estamos. O cuando Él las quiere hacer de una forma, no, así no me gusta. Está muy frío, está muy tibio, muy insípido, muy dulce, muy salado. Entonces, ¿cómo hace para trabajar allí? Es complicado eso. Pero por eso es necesario que nosotros acudamos al llamado de transformación verdaderamente, de conversión. Eso es algo que no podemos negociar. Todos necesitamos arrepentirnos. No solamente el día del bautismo, todos los días hasta que venga el Señor. Todos los días estamos descachando, muchachos. Todos los días. Yo creo que si en nuestra vida uno casi no lo nota, pero si el pecado se pudiera ilustrar en una escena donde un hombre esté tratando de darle un martillo, ¿cierto? A un clavo que tiene con una mano, yo creo que nosotros si las veces que le fallamos a Dios se viera reflejado en el martillazo que nos damos en la mano izquierda, yo creo que al final del día terminaríamos con la mano izquierda que no queremos ni voltearla a mirar. De la cantidad de equivocaciones que tenemos a veces. Porque no sabemos, o porque sabemos y nos hacemos los locos, o porque no aguantamos la presión de la familia, o la presión de los demás, o se me chispoteó. Pero yo creo que si se pudiera ver de esa manera, uno realmente vería una radiografía de cómo está uno con Dios todos los días, y uno me quedaría como que, uy, no, me hace falta mucho todavía. Por eso es por misericordia la salvación. Pero a pesar de que es por misericordia y todo, la Biblia nos ilustra que se puede llegar a perder una salvación tan grande. Por descuido de nosotros, no porque Dios diga, no te voy a salvar, no, por nosotros mismos. Así como lo que leíamos al principio en el libro de los Salmos con Babilonia y con la nación de Israel. Por ellos mismos pasó eso. Eso no es porque Dios dijo, y los voy a tener no sé cuántos años aquí felices, prosperando, reproduciéndose como conejos, todo les va bien, y de un momento a otro voy a hacer que los secuestren y se los lleven para otra tierra, porque sí, de la nada los voy a hacer pasar horrible necesidad, a aguantar hambre al punto que tengan que comer sus propios hijos. No, todo eso lo planeé yo, así va a pasar, porque así lo planeé yo para ustedes. Yo quiero que ustedes vivan eso. No, fueron ellos los que se metieron en ese problemón. Y a veces somos nosotros que nos metemos en semejantes problemones de la vida. Porque no nos disponemos. Porque pensamos como que, y él no escucha, y créanme que desde que uno en algún momento escuchó el evangelio, uno escucha, vea, Cristo le ama, busque de Dios que Cristo viene, y uno escucha esa frase y esa frase ya se vuelve el común. Cristo viene, ¿cierto? Cristo viene, eso ya se vuelve una frase como tan de cajón que uno se acostumbra a escucharla y eso ya es como, sí, yo sé que Él me ama, sí, ya sé que viene, ¿cierto? Pero créanme que la venida del Señor está cada vez más cerca, cada día que pasa estamos más cerca a ese regreso de Dios. Cada día que pasa estamos más cerca. No es que cada día que pasa está más lejos, no, antes está más cerca. Y a veces uno piensa, no, es en la noche, porque la Biblia dice que como ladrón en la noche, no, es que en ese momento, en toda la tierra no va a estar de noche, va a haber un momento donde en alguna parte del mundo va a estar de día. Se trata del factor sorpresa. De repente usted no lo atracan en la calle y usted sabía que él me iba a atracar, no, usted lo atracan y ya, lo cuelgan y lo asustan, ¿cierto? Y robado se quedó. Por eso dice como ladrón en la noche, es decir, cuando usted menos lo espere, se manifiesta Cristo.
se lleva a la iglesia, ¿cierto? Y lo mismo es Dios, lo que Él quiere hacer, prepararnos a nosotros antes de ese día. Porque si usted lee los pasajes y las muchas veces en las que el Señor les trata de ilustrar el reino de los cielos, porque ellos quieren que les hable cosas celestiales, es que si yo les hablo cosas celestiales, ustedes no las van a entender, si no las entienden, dándoselas a entender con cosas de este mundo y no las comprenden. Porque les habla, nos habla a nosotros de granos de mostaza, de higueras, de perlas, ¿cierto? De tesoros, de árboles, de hombres y jueces, de reyes, de viudas, y nos habla de todas estas cosas, y uno ahí analizando esos pasajes y le toma uno hasta esos días comprender uno de esos textos, y así todo uno, Dios, revéleme esto, muéstrame aquello. Por eso él dice, si les hablara las cosas celestiales no las entenderían, porque la cabeza no les cabe en esa cabecita esa información, ¿cierto? Pero Dios quiere prepararnos porque a través de todos esos pasajes y de todas esas palabras siempre dice algo, y dice que va a llegar un día en donde Él ya no va a estar más, el Espíritu de Él ya no estará más con nosotros, su presencia ya no va a estar acá, y la iglesia va a ser arrebatada. Dice que cuando eso pase, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y ese lloro y ese crujir de dientes, ¿qué creen que es? Eso es un lamento. Y va a pasar lo mismo que pasó acá en Babilonia. Con la diferencia de que ya después de eso, ya de ahí para salir de allá, eso ya toca es perdiendo la cabeza, pues. Como en la dice en el País de las Maravillas, perder la cabeza. ¿Quieres ser salvo? Sí, perder la cabeza. O niega al Señor, se pone la marca o pierde la cabeza por su salvación. Y yo creo que no hay necesidad de llegar hasta allá. No hay necesidad de llegar hasta allá. Así como no había necesidad de que Israel llegara hasta allá. Hasta ese punto tan trágico, pues, de miseria y de esclavitud. No era necesario llegar hasta allá. Y son cosas que uno tiene que pensar. O sea, ¿será que es necesario que yo toque fondo en mi vida para ponerme realmente serio con el Señor y poner mi vida rendida a sus pies? ¿Es necesario que yo llegue al fondo? ¿Que yo me vea con el agua hasta el cuello para poder tomar una decisión? No es necesario. Es importante que uno recapacite en esto y tome las riendas del asunto. No se puede vivir toda la vida en automático. Porque lo que Dios dio a través de la gracia no es un tiquete para pecar y me arrepiento y vuelvo y peco y el fin de semana en el culto no estallo en lágrimas y Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y el lunes otra vez lo estoy haciendo otra vez. Para eso no se fue a la cruz. Él se fue a la cruz para brindarnos a nosotros la oportunidad de progresión espiritual, es decir, de que haya un avance. No está un estándar de que todos tenemos que avanzar 1 metro, 10 metros, 50 metros, una cuadra, no. Algunos avanzarán centímetros, otros metros y pararán no sé cuánto tiempo y luego volverán a avanzar, pero es avanzar hacia la meta. Todos avanzar. La Biblia lo dice, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para preservación del alma. De los que avanzan. Porque es que Dios no nos hizo cangrejos para ir de para atrás. ¿Cierto? Por eso es importante que uno busque una progresión espiritual en su vida. De que si usted le está yendo bien en su estudio o en el empleo, dele gracias a Dios. Le está yendo bien con su familia, dele gracias a Dios. Le está yendo bien, puede pasear, puede comprar, puede hacer esto, dele gracias a Dios, pero busque de Dios. Aférrese a Dios porque la vida es así. Las cosas no están sentadas, usted siempre no va a estar con todos los suyos sentados a su mesa. Lamentablemente eso es una realidad. No todos los años usted va a poder celebrarlos con las personas que usted quisiera celebrarlos. Eso es así. No siempre usted va a ser el primero en el salón de clases. No todos los meses usted va a ocupar el primer puesto como el mejor empleado, el mejor vendedor. Su empresa no siempre va a ser la primera. Por eso la Biblia es sabia cuando nos dice que nos acordemos de Él en el tiempo de la juventud.
antes de que lleguen los días malos y digamos, no, esto no me siento satisfecho. Todo lo que hice con mi vida no me siento satisfecho. Porque esos días van a llegar, a todos nos llegan. Hasta a David le llegan, usted lee David en sus últimos años de vida y ¿dónde quedó? El guerrero, uno de los guerreros más fieros de todo Israel, ¿dónde quedó? No tenía que ir una jovencita y meterse en la cama de él para darle calor porque ya estaba tan viejo que ni calor le daban las sábanas. Y ahí quedó, a eso quedó reducido el guerrero que le dio tantas glorias a Israel. El hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo terminó sus últimos años? Un viejito común y corriente, que ni siquiera podía retener ya calor en su cuerpo de lo viejito que estaba. Porque esos años vienen para todos nosotros. Por eso hay que saber progresar en la vida. Y lo bueno es hacerlo desde lo espiritual, la Biblia lo dice, ¿cierto? Por allá en una de las cartas de Juan dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas tus cosas, así que tengas salud, y así como prospera tu alma. Esa es la clave, que prospere nuestra alma. Que las cosas que nos pasan en nuestra vida como que no nos saquen del camino, no nos hagan olvidar cuál es el propósito que tenemos en la vida. Sí, está bien, la familia está bien, los hijos están bien, el esposo está bien, la esposa está bien, el empleo, el estudio, los viajes, todo eso está muy bien. Pero ese no es el propósito final de por qué estamos en la tierra, no es ese. Eso es parte del viaje solamente, porque usted y yo estamos en un viaje. Estamos en el terminal, mejor dicho. Estamos viajando dentro del terminal, dentro del aeropuerto, a un viaje que ya es para siempre. Lo que vamos a hacer esos minutos en ese aeropuerto es lo que estamos haciendo ahorita en esta vida. Y hay que ser sabios. Si usted es inteligente y sabio y le están ofreciendo a usted una salvación tan grande como esta, yo creo que usted no lo piensa y se lanza de cabeza por esa salvación. Así como cuando uno ve esos programas de todo por la plata y que métase al tibungo del aire y coja los billetes que pueda y lo que saque usted lo lleva. Y la gente no se pone a pensar, ay, pero ese aire estará limpio. Ay, ¿y esos billetes sí serán de verdad? No, de una. Y van para el trabajo y no importa, llegó tarde, no importa, se meten. Ven la oportunidad y se meten, ¿cierto? Pero cuando se trata a veces de la salvación y estas cosas espirituales, como no las vemos, no, luego lo hago más tarde. Es que estoy ocupado, es que Dios entiende, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios no sé qué. Y nos inventamos una chorrera de excusas para no cumplirle a Dios, pero para las cuales de nosotros no hacemos eso, ¿no? Usted no dice como que, no, luego me voy para Disneylandia, no, luego voy a ver la película, no, por ahí en 15 días voy a ver, no, se estrenó y hay que irla a ver hoy, eso toca verlo hoy, así va a llorar 2 meses en cine, eso toca verlo el día de estreno, y nos vamos con toda la familia y hay que hacerlo, y eso hasta pelea ahí en la casa ese día porque alguien no quiere, ¿cierto? Pero cuando son las cosas de Dios, no, sacamos todas las excusas. Estoy cansado, me duele aquí, me duele allá. Ah, pero diga paseo de olla. No, eso, así me duele la rodilla, como sea, ya estoy. Así no pueden, así el médico me diga, no puede meterse al agua, no importa. Me quemo sentado ahí viendo toda la familia nadar, pero voy porque voy. Porque así somos. Así somos nosotros. ¿Cierto? Esa es nuestra naturaleza. Pero con todo eso, yo creo que es importante que aprendamos a valorar lo que Dios nos ofrece y darle valor a lo que Él ya hizo. Y sigue haciendo todos los días porque no ha dejado de trabajar. Sigue haciendo por nosotros. Entonces, este es como el mensaje de esta noche. Yo quiero que lo meditemos todos y nos examinemos y pongamos las cartas sobre las mesas con el Señor. Que si usted tiene que entrar a hablar con Dios y ponerse a cuentas con Dios, pues ponga a cuentas con Dios. Aproveche. Porque ahora está como abogado. Ahorita es un cordero,
un pan del cielo, como dijo él, un pan de Dios. Ahora es el pan de vida eterna. Entonces aprovechémoslo. Si Él dice que Él ahorita es eso, misericordia, aprovechemos. No esperemos a cuando se cumpla el tiempo y ya no venga como oveja, sino que venga como león. Y ahí sí ya, ¿qué va a negociar usted con el león? Nada que hacer. Le toca acurrucarse, hermano, y ponerse a llorar hasta que le toque el turno, porque ¿qué más puede hacer uno? Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado y este día, porque el día todavía no se ha acabado. Y hablemos con Dios y pongámonos a cuentas con Dios, y si hay cosas que no están bien dentro de nuestro hogar, pues hablemos. Los que tienen esposo o esposa, pues hablen con su esposo, con su esposa, organicen las cosas que tienen que organizar. Si usted está peleado en este momentico con su costilla, yo le recomiendo que reconcilien. Reconcíliense, en serio. Mire lo que pasó este fin de semana con esa familia. Me parece muy triste eso. Y de una forma que uno, o sea, uno dice, a uno qué se le va, a usted qué se le va a cruzar por la mente que una lluvia le va a costar la vida. ¿Qué se le va a cruzar a usted por la mente? Y estando, ni que uno dijera, no, es que se lo llevó el río, se desbordó la montaña. No, en la ciudad. Entonces es de eso, es como saber poner las cosas en su lugar. Entonces vamos a orar para terminar y quedaríamos despedidos. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Amado Rey, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Príncipe de paz, por tu misericordia y por tu bondad, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Hasta aquí has estado, Señor, con nosotros, has tenido paciencia con cada uno de nosotros, porque sabemos, Dios, que somos difíciles, Dios. Nuestra forma de vida, nuestros pensamientos son tan diferentes a los tuyos, Dios. Por eso necesitamos de tu dirección, de tu ayuda, Dios, de ese consejo tuyo, Dios. Ayúdanos, Dios. Guíanos en esta noche, Dios. Te lo pedimos. Pon en nuestro corazón, Señor, esa sensibilidad a tu voz, porque te necesitamos, Dios. No tenemos a nadie más en el cielo, sino a ti solamente, Dios. Solo tú eres Dios para nosotros, Señor. Solo en ti hemos decidido confiar, hemos decidido escucharte, Dios. Por eso estamos reunidos en esta noche, en este lugar, Dios, porque venimos a escuchar acerca de ti, Dios, y de tu palabra y de tu voluntad, de conocer algo de tu voluntad, Dios, porque sabemos que tú eres grande y eres eterno, y aunque no nos basta, Dios, toda esta vida para poder descubrir de ti todas las cosas, algo se nos puede quedar en esta noche, Dios, en nuestro corazón. Ayúdanos a atesorar tus palabras, Señor, como perlas, dice tu escritura, a guardarlas en nuestra vida, a valorarlas y a ponerlas por obra. Guarda nuestras familias, los hijos, las hijas, los hermanos y hermanas, los esposos y esposas, Dios, los padres y madres, los abuelos y abuelas, los sobrinos, las sobrinas, Dios, todos cercanos y lejanos, Señor, guarda nuestras familias, de los que hace tiempo no vienen a este lugar, Dios, guarda esas familias, amado Rey, las familias de nuestros vecinos, Dios, en estos días tan difíciles para la humanidad, Dios, tantas cosas que están pasando a lo largo de las naciones, Dios. Ayúdanos, Dios, a estar preparados para ti. Ayúdanos a hacer una higuera fértil, amado Dios, que tú nos revises cada día y encuentres algo nuevo, algo especial que podamos producir para gloria tuya en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a dejarnos tratar por ti, a dejarnos ubicar por ti donde tú nos necesitas, Dios. Permite que nuestro corazón, Señor, sea manso y humilde para poder recibir de ti, para poder vivir como tú quieres que vivamos en esta vida, Dios. Guíanos y oriéntanos, guarda nuestras familias que están quizás hasta ahora afuera, Dios, haciendo sus labores en diligencias o de recorridos, Señor. Guarda nuestros parientes donde quiera que estén en esta hora, tráelos con bien a estos hogares nuevamente, Dios. Guárdanos a lo largo de esta semana, Dios, en nuestros empleos, que si hay alguno aquí que está clamándote por una oportunidad laboral, una oportunidad académica, Dios, que estés tú abriendo esa puerta de bendición, Dios. Ayúdanos, Dios, a prosperar conforme prospera nuestro corazón, nuestra alma delante de ti, Dios.
En tus manos quedamos en esta noche, Dios. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Te bendecimos hoy, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No, gloria a Dios. Yo espero que de verdad nos pongamos las pilas todos, muchachos. Pongámonos las pilas todos, porque créanme que estamos en unos tiempos muy cambiantes, muy cambiantes. Y yo creo que lo mejor es que estemos listos ya. Estemos listos para lo que sea que vaya a venir sobre la tierra. Estemos preparados y valorando cada minuto de nuestra vida, viéndola con sabiduría. Entonces yo que nos veríamos nuevamente en 8 días, si Dios permite. Ya saben pues que si necesitan ayuda en oración o algo, una inquietud, me pueden escribir pues por el WhatsApp. Esta semana tengo un equipo nuevo, entonces pues mientras configuraba eso, porque es primera vez que tengo ese equipo pues tan moderno, entonces algunos contactos pues se me quedaron por fuera, no sé cómo rescatarlos de la SIN. Entonces, bueno, ahí estoy como recogiendo lo que puedo identificar y estoy como reacomodándolo, porque sé que algunos me escribieron esta semana y me demoré como 2, 3, 4 días en contestar porque no sabía quiénes eran. Entonces, bueno, ahí vamos. Y pues saber que acá en este lugar, pues ustedes saben que los extrañamos, algunos de ustedes hace tiempo no vienen y de verdad créanme que me gustaría que asistieran, que fueran más constantes, sobre todo algunos que están muy jóvenes. Me gustaría que fueran más constantes porque es un espacio que es para ustedes y que créanme que Dios puede hacer muchas cosas a través de un espacio. A pesar de que es en virtualidad, Dios puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Y yo sé que los que están más jóvenes es difícil pues buscar de Dios, mantenerse allí. Eso es complicado, pero no es imposible, porque hay otros jóvenes que sí han podido hacerlo. Entonces yo sí los llamo a los que hace tiempo no vienen, los que tienen sus hijos acá. Si usted que es mamá y está viendo el mensaje, en serio, déle oportunidad a su hijo. Si su hijo no está yendo a la iglesia, déle oportunidad a su hijo que por lo menos se conecte a la casa de oración. Usted no sabe qué puede pasar más adelante con la vida de ese joven, de esa jovencita. Dele un lugar a Dios en la vida de ese joven. Así sea que, ay, es que él no le pone cuidado, es que él se distrae. Deje que algo Dios pueda hacer en la vida de ese joven. No lo descuiden. No lo descuiden. Miren, no está relacionado esto al tema que hablamos esta noche, pero esta semana que hablaba con una jovencita y que estaba mirando una tarea de ella y me estaba compartiendo unos textos que le dan en el colegio sobre ética y religión, y me puse pues a analizar lo que le enseñan a ellos, y yo me quedé aterrado con la información que le están dando a los jóvenes en los colegios, que es una cosa que realmente, o sea, lo ponen a pensar a uno y uno se queda, pues con razón el mundo está como está, porque eso es un sancocho de ideas y doctrinas, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Si nosotros, que somos los adultos, estoy hablando con los adultos, y que tienen sus hijos, no regulamos esas cosas con nuestros hijos, créanme que lo que usted y yo estamos viendo de Colombia hoy en día no es ni la mitad de lo retorcido que se va a poner cuando estas generaciones crezcan con esos principios que les están dando en el colegio. Ahí sí no va a quedar, como se dice vulgarmente, no se hace un sancocho con lo que quede eso. Porque hay una pérdida, hay una carencia de valores en donde ya nada importa, no me preocupe por las consecuencias, sea feliz, ya nada importa. O sea, usted puede ser lo que usted quiera. Si usted de la noche a mañana usted dice, yo me siento que soy un pino, usted es un pino y lo vamos a reconocer como un pino por aquí, de aquí en adelante hasta los últimos días de su vida. O si usted quiere ser un caballo con 3 cabezas, lo vamos a reconocer como un caballo. Y eso es una locura. Es una locura lo que está haciendo el hombre con la tierra y lo que le están enseñando los jóvenes,
en las narices de los papás. Y ellos piensan que porque lo ponen en palabras difíciles y enredadas, no, ya, con eso despistamos a los papás. Porque ahí no aparece quizás la palabra como la conocemos normalmente allí expresada, ¿cierto? Pero con todo lo que dicen en ese texto, están dando a entender a qué se refieren. Están dando a entender qué es lo que le están enseñando el joven que está ahí, que se está acostumbrando a esa metodología y a ese lenguaje, entiende de qué es que le están hablando a él. Pero el papá no sabe, el papá está fresqueado, no, materias, no, religión, está enseñando algo de Dios. Eso es totalmente contrario a Dios. Es totalmente contrario a la cultura de Dios. Una cosa que yo vi eso y me da hasta asco saber de que niños y niñas que no tienen orientación dentro de sus casas dependan de una cosa de estas. Eso es lamentable. A mí me parece que eso es lamentable. Que la juventud tenga que crecer con pensamientos de que no importa si usted nació así y que tiene esto y la niña tiene aquello, no importa, eso no lo define usted tiene libertad de escoger y no se limite al matrimonio porque el matrimonio no es necesario. Usted pudiera en castidad por fuera del matrimonio y es unas cosas que realmente uno se pone a ver eso y yo veía eso y yo decía, no, pues si así el mundo está de loco y de tostado, imagínense qué va a hacer cuando estos niños crezcan con todas estas ideas en su cabeza, hacia dónde vamos, ¿cierto? Eso es como estar montado en el Titanic. Así me sentí yo ayer que leía esa cartilla, yo me sentía, estamos como montados en el Titanic aquí, ya sabemos para dónde vamos con esto. Ya sabemos para dónde va esta humanidad, esta sociedad. Lo que estamos viendo en la televisión y en las películas infantiles y esas cosas, eso está suavizadísimo comparado a las cosas que le están hablando a sus hijos en el colegio. Que solamente esos jóvenes saben qué es lo que les dicen dentro del colegio. Porque yo creo que un papá en sus 5 sentidos se da cuenta que le están enseñando estas cosas a un niño y uno se hace pronunciar, pues. ¿Cierto? Y yo sé que no podemos luchar contra este sistema porque esto, lo que yo hablaba con esta joven, yo le decía, es que esta batalla, yo pensé que la habíamos ganado hace 7, 8 años atrás cuando esto pasó, que hablaron de que esto le iban a enseñar en los colegios y nos pusimos en contra todos y pudimos con esto. Pero cuando yo veo esta cartilla camuflada así con todo eso y un montón de palabras enredadas, pero usted coge un diccionario y ponga ahí todo lo que dice y usted se da cuenta de qué están hablando, uno dice, ¿qué es lo que ganamos? Nada. No se ganó nada. Las cosas simplemente se maquillaron. Y eso es lo que está deteriorando nuestra sociedad. Eso es lo que está deteriorando nuestra sociedad. Por eso usted ve esos muchachitos y las muchachitas en las calles que eso no saben qué hacer de ellos en 1 año, en 2 años. Una vida desorganizada. ¿Por qué? Porque en el colegio les mete una licuadora en la cabeza y acaban con todos los valores. Entonces, ustedes, papás y mamás que están acá, de verdad sean sabios con sus hijos, con sus hijas. Edúquenlos. Edúquenlos. Ay, pero yo estoy pagando un profesor para que lo haga. Sí, pero usted eduque a su hijo, eduque a su hija dentro de su casa. Dele principios. Porque hasta eso ya se perdió en los colegios. Antes en el colegio yo recuerdo que cuando yo estaba en la edad de los muchachos, yo iba al colegio y si usted lo pillaban robando o haciendo algo ilegal, no, eso mejor dicho, a usted le da hasta pena que lo vean, ya eso ni vergüenza le da a los peladitos. Pues con toda esa mezcolanza que le están dando. Entonces yo sí les aconsejo a los papás, lean lo que están aprendiendo sus hijos en el colegio. Y si usted está viendo que esas cosas no son acorde a los principios que ustedes tienen de Dios, enséñenle a sus hijos. No es que otras personas le enseñen, ay, papi, pero es que en el colegio si me dicen que yo no le escribo, pierdo la materia. Mijo, usted escriba lo que quiera en ese papel. Escriba lo que quiera y no importa. Pero dentro de su corazón y de su mente usted tiene que tener presente que eso no es verdad. Porque hoy le repito, esto, si no se ganó en ese tiempo, en donde estas cosas no estaban tan abiertas y donde no había tanta sensibilidad respecto a ese tema,
ahorita, en 2022, como está el mundo con ese tema, irse a las calles, irse a marchar, eso es perder el tiempo. Esto ya le toca a cada uno con su niño en la casa, sentarse a hablarlo y dejar las cosas puestas sobre las sillas. Entonces, eso sí se los aconsejo. Yo sé que está fuera de todo el tema de esta noche, pero necesitaba decírselo a los que tienen sus hijos acá. Pónganle en cuidado a los muchachos y a lo que están aprendiendo en el colegio. Desen la tarea de leer, sobre todo en las materias que de ética, que de religión, que filosofía. Sienten a leer lo que están enseñando esos muchachos, porque si uno le pone cuidado a eso, miren, el enemigo es astuto y mina a las familias de esa manera. Mina a las familias de esa manera. Usted cuando menos piensa, se le ha socavado toda la casa por debajo, las ratas se han metido por debajo y se han comido todo. Entonces tú estás ahí cuidando, ¿no? La nevera y no, la tapa está perfectamente cerrada. Cuando voltea la nevera por detrás es huequísimo. Lleva semana la nevera que la están desvalijando. Y eso es lo que está haciendo el enemigo a través de todas esas enseñanzas en los colegios, que de ético y de moral no tienen nada, solamente el título de la materia, pero de ético y de moral, para mí eso no tiene nada de moral. No tiene nada de ético ni de moral. Entonces sí se los dejo para que lo mediten los que son papás y nuevamente los que tienen hijos y que no van a la iglesia, que no sé qué. Haga el esfuerzo y permita que el pelado, aunque sea, reciba aquí, pues. Aunque sea, reciba aquí, porque, en serio, uy, no. Yo pensaba eso y cuando yo tenga mis hijos, yo no sé entonces cómo va a ser uno en este momento para poder educar a un muchacho, una muchacha, con esta oleada de géneros y de ideologías y de planteamientos filosóficos y espirituales. O sea, eso va a ser como tratar uno en un barco contra todos los vientos y la marea, amarrarse usted a su familia con una soga bien gruesa, hermano, y eche remo hacia el faro de Cristo, mientras por todo lo están jaloneando al uno y están jaloneando al otro y tratar de llegar todos juntos. Así va a ser esto aquí en adelante. Entonces, si era eso, entonces nos vemos en 8 horas si Dios quiere. ¿Listo? Entonces, se cuidan todos, Dios les bendiga. Gracias a los que pueden estar hoy, los que están en diferido escuchando o viendo, o las dos cosas, como sea más fácil. Dios les bendiga. ¿Listo?